bueno, para recordar quién soy. Mi nombre es Montserrat González y bueno, yo les voy a estar ayudando con la parte de las materias de ciencias exactas, ajá, como lo son, bueno, química, vaya física, biología y lo que es toda la parte de matemáticas en sus dos ramas, que es la habilidad matemática y como tal matemáticas aplicadas. Ajá. Y bueno, pues rápidamente les comento que yo estudié ingeniería bioquímica, entonces es por eso que se me da mucho esto de las ciencias exactas, ¿vale? En esta ocasión vamos a estar trabajando con el área de física, lo que es hoy y me parece que el día viernes. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto, estoy segura que sí. ¿Vale? Y bueno, para empezar, ustedes ya llevan ciertas clases viendo, ciertas clases ahí practicando, en los videos que han tenido oportunidad de ver en su plataforma, pues hemos estado practicando ciertos ejercicios, pero no sé si tengan hasta aquí alguna duda con el área de física. A mí me faltan ver. Ajá, te faltan ver videos. No importa, hasta donde lleven, no tienen duda, así, o sea, ¿sí han quedado bien claros los temas? Bueno, a mí no me han puesto los videos. Bueno, he entrado a a la plataforma y no tengo nada. Dice que todavía no me han activado. Ah, ok, sí, nada más es cuestión de tiempo, pero no te apures. Digo, al final de cuentas son temas que ustedes han estado viendo en lo que es la secu. Ajá, a lo mejor y aquí en CETEC dicen, no, pues sí medio me acuerdo, ¿no? Pero no me quedó claro. Eh, Algo que recuerden de la secundaria que no le hayan entendido a física, porque suele pasar, ¿eh? Aunque recuerden vagamente y me digan, yo medio me acuerdo de las leyes de Newton, o medio me acuerdo de las leyes de Kepler. Sí, de Kepler. Creo que no, no tanto así ven en la secundaria como leyes de Kepler, pero sí hacen a lo mejor mención de una que otra cuestioncilla por ahí, ¿no? O a lo mejor de termodinámica o hidrostática, todas esas partes de la física o igual de las máquinas simples, que es por lo general que ustedes estudian ahí o que estudiaron, de hecho, porque van en tercero, ¿no? Pues sí, obviamente. Pero me refiero a que física la llevaron en segundo, ¿no? Creo, en física, ajá. Entonces a lo mejor llega cierta cosilla por ahí que medio se nos olvida. Sobre todo porque a lo mejor sí recuerdan, pero no lo están ligando. En química se ve mucho física. De hecho, no puedes hablar de química sin hablar de física al inicio. Entonces, ¿alguien me puede dar la definición de lo que es física? Vamos a entrar por ahí mejor. Uno de los dos, así, una pequeña definición. Vagamente. Traten de no buscarlo en internet ni nada, porque aquí la dinámica es de que ustedes vayan, pues sí, ejercitando ese aprendizaje significativo que han tenido a lo largo de estos 3 años y de estos poquitos meses aquí con nosotros en CETEC. Entonces, no valdría de nada porque si lo buscan ahorita en internet, porque pues en el examen no nos van a dejar buscar en internet. Entonces, es así como que a lo que me acuerdo. Vagamente, o sea, también. Sí, vagamente. Es una ciencia, pero no me acuerdo qué estudia. Ok, es muy importante y no te sientas mal porque de hecho sí, ¿no? O sea, hay que separar porque unos dicen, rama, ciencia, aplicación, técnica, y entonces así como que no diferenciamos qué es ciencia, qué es aplicación, qué es técnica ni todo eso. Es efectivamente ciencia, ajá, una técnica, digamos, que lleva un poquito más como procedimientos, aplicaciones es obviamente una aplicación pura de algo,
Ajá, y pues rama es lo que deriva de algo, ¿no? En este caso es cierto, la física es una ciencia, de hecho es de las 4 básicas en el área de ciencias exactas, obviamente, que se encarga de estudiar los cambios de posición o de materia, ajá, bueno, de cambio de estado de la materia, ¿vale? Por lo general vamos a estudiar los cambios de posición eh, en cuanto a energía y materia. Ajá. Por ejemplo, siempre lo he dicho, y de hecho lo dije en la clase de química, que para diferenciar los fenómenos de al menos química, biología, física y radiación, que son los que por lo general nos ponen ese tipo de exámenes, pues es lo siguiente. Si huele feo, es biológico. Ajá. Si cambia de color, es químico. Si se mueve, es físico. Y si le sale un tercer ojo, es radioactivo. Bueno, algo así. No necesariamente le tiene que salir un tercer ojo, pero sí hay una alteración en su estructura molecular. Ajá. O en este caso, en su estructura química. Entonces, todo lo que intervenga en movimiento va a ser físico. Como que, ¿cuáles son las ramas de la física que van a estudiar como tal el movimiento? Pues todas, pero uno lo van a hacer de manera mecánica, otro lo van a hacer con referencia a lo que es los cambios por medio de temperatura, otros van a hacer por cambios de presiones y así sucesivamente, ¿vale? Las 2 primeras ramas de la física, ahora sí ramas, más no ciencias, es cinemática o cinética, bueno, que lo conocemos más como cinemática, y dinámica. Ajá. Cinemática siempre va a ser movimiento, así, Y dinámica, ok, sí va a haber un movimiento, pero va a intervenir por ahí una fuercilla en ellos. Ajá. ¿Algún tema que se les relacione con cinemática que ustedes recuerden? Así vagamente. Porque también tenemos a la mecánica, ¿eh? O sea, la mecánica es simplemente los cuerpos y la diferencia entre cinemática y mecánica, antes de empezar a contestar, es que la mecánica nada más te va a hacer decir, sí, sí se mueven, y va a tener una dirección, pero no te va a decir con qué rapidez lo hace. O sea, hace que no con qué va a intervenir el tiempo y todo eso, y eso es un poquito más de cinemática, el movimiento, pero con referencia a otro tipo de magnitudes, como por ejemplo el tiempo. Ajá. Y obviamente, pues las causas que originan ese movimiento en cinemática. Entonces, ahora sí, en cuanto a mecánica, ¿algún ejemplo que ustedes vean en la vida cotidiana? Sí, sencillo, sencillo. O más fácil, yo les doy 4 opciones y ustedes me dicen cuáles se refieren a mecánica, ¿no? A ver, por ejemplo, el cambio de presión en una olla express, el pedalear en una bicicleta, estar dormido o el cambio, la precipitación del agua. ¿Cuál de esos 3 piensan ustedes que se refiere a la mecánica? Perdón, 4. El de la bicicleta, pedalear a la bicicleta. Exactamente, el de pedalear de la bicicleta, ¿por qué? Porque estás ejerciendo un movimiento mecánico. Ajá, ahora, dentro de mecánica, a pesar de que yo les dije que cinemática considera un poco más el tiempo, sí, pero también hay mucha referencia en lo que hay, en lo que es mecánica, solamente que en mecánica nos va a importar más cómo se hace el cambio de posición. Existen 2 movimientos en mecánica para definir lo que es el movimiento. ¿Cuáles son, muchachos? Es más, si ustedes, antes de todo esto, para ir a la escuela, ¿ustedes iban, por ejemplo, en un transporte público a ella? No, sí iban caminando. Está bien, está bien. ¿Estaba muy lejos su secundaria de su casa o está? ¿No? Bien. Hay 2 tipos de movimiento. Ajá. Uno
es más lento que el otro. Esa es la pista que les puede dar o les puede ayudar para su examen con mi PEMS. El lento, ¿cómo lo vamos a definir? A ver, díganme. Piénsele, por ahí es, hasta tiene siglas. Tiene siglas. Si no, también se vale decir, me doy maestra, no me acuerdo, la verdad, como que mucho. Sharon dice, no, de plano sí, la verdad no me acuerdo. Tú, Diego, tú medio te acuerdas de cuáles movimientos estoy, bueno, de los cuales quiero hablar. ¿Son dos? Sí. Rotación y traslación. Ese, por ahí vas. No te voy a decir que estás mal, porque no estás mal. Pero eso es más como si yo fuera un planeta, ¿no? Entonces, el de los que yo les hablo es el movimiento uniformemente rectilíneo y el movimiento uniformemente acelerado. Ajá. Por allí vas, por allí vas, por allí vas. Ok. El movimiento uniformemente rectilíneo, ¿de qué trata? Vamos a poner un ejemplo. Yo voy felizmente caminando a la escuela. Bueno, no, la verdad es que nunca vamos felizmente caminando a la escuela. Siempre hay algo de preocupación. Solamente vamos felices cuando hicimos toda la tarea y hay un chisme que contar. Pero lejos de eso, supongamos que es así, ¿no? Vamos que, híjole, con la preocupación de que va a haber un pequeñito examen que no está difícil, pero siempre hay cierto nerviosismo, ¿no? Y como que queremos ir y a la vez no queremos ir. Entonces, eso lo podemos definir, bueno, de mi casa a la secundaria, digamos que me hago un tiempo de unos 10 minutos, normalmente. Pero como es día de examen, me voy a hacer unos 15 minutos. Me voy a hacer, como que la Dios me habla, como que la Virgen me habla, 5 minutos, ¿no? Entonces, voy más lento. Ajá, pero sigo una cierta dirección. Sigo mi misma dirección. A ese movimiento lo voy a llamar uniformemente rectilíneo porque llevo una velocidad constante. Ajá, velocidad constante, tiempo constante. Por eso es así como que, pues sí, medio quiero ir, pero a la vez no quiero ir. Pero llega otro día y trabajo es de que mi mejor amigo, amiga, lo que sea, me dicen, córrele porque te tengo un chisme. Híjole, pues de esos 10 o 15 minutos que a lo mejor me hago 5. Ajá. Ese movimiento obviamente se le llama uniformemente acelerado porque de una velocidad constante que a lo mejor yo llegaba o tenía en cierto momento, me llega el WhatsApp de córrele, córrele. Y por más que hago, o sea, creo que hasta vuela uno, ¿no? Cuando le dicen, te tengo un chiste. Entonces, la velocidad que va constante cambia, ajá, y se hace aceleración. ¿Cuál es la velocidad? La diferencia entre velocidad y aceleración, chicos. Échenle, aunque digo, aquí estamos para que tengamos la mayor cantidad de errores y aprendamos de ese error para que no nos cometan ese examen. Así que si se equivocan, no se preocupen. Estamos aprendiendo. Estamos recordando, de hecho, no aprendiendo, recordando. Velocidad es algo constante, ¿no? Bueno, una de las diferencias muy marcadas que hay entre velocidad y aceleración son las unidades de medición. Ajá. Hay bueno, antes de empezar a hablar de unidades, ¿recuerdan ustedes qué es una magnitud física y una unidad de medición? Porque siempre me las confunden. No sé por qué, pero siempre hay un momento de confusión que es válido. Una magnitud física, ¿cuál sería? Denme al menos 2 ejemplos. Algo en física. O ¿qué cosas estudia la física para que me entiendan? Esas son magnitudes físicas. Ajá. Cuerpos, bueno, Ajá, figuras, se puede decir. cuerpos, pero bueno, en sus estados físicos, ¿no?
Por ejemplo, ¿es lo mismo que yo tenga un cubo de hielo a que tenga un vaso de agua? No. Por lo general, al cubo de hielo, ¿qué le hacemos para saber cuánta cantidad de hielo tengo? ¿Con qué creen que harían ustedes? Sharon dice, sí tengo. ¿Medirlo? Medirlo, en este caso, pesarlo, ¿no? Muy bien. Algunos los pesan, sí he conocido personas que llegan a pesar el hielo, ¿cómo le hacen? ¿Quién sabe? Bueno, con una basculita, obviamente. Y hay personas que también lo miden, sí, también lo he visto. Ajá, entonces, el peso y la longitud, que es cuando medimos al hielo, son magnitudes. Otra magnitud, cuando nos dice la enfermera del IMSS, a ver, súbete a la báscula, te vamos a pesar. Ajá, eso también es peso, aunque también deberíamos de conocerlo como masa. Ajá, y no me refiero a la de que nos mandan la abuelita o la mamá a comprar cada vez que van a hacer sopes. Ajá, es otra masa. ¿Qué más? Volumen, temperatura, velocidad, aceleración. ¿Qué más? No, es que hay infinidad. Intensidad luminosa, aquellos que, pues sí, ¿no? Tienen Tiempo. ajá, el tiempo, a los que tienen la oportunidad de revisar el, el recibo de la luz, ven que viene cierta cantidad por kilowatts, también es la cantidad de luz que consumimos, todo eso es lo que estudia la física, ajá. Y las unidades de medición es, por ejemplo, si voy a medir algo, pues lo puedo medir en metros, kilómetros, yardas, porque hay hay unidades de medida del sistema inglés y del sistema métrico decimal. Entonces, ahí nada más hay que acordarse. Es más fácil acordarse las medidas del sistema inglés que del sistema métrico decimal, porque del métrico decimal son muchísimas y del sistema inglés son un poquito más puntuales. Por ejemplo, la yarda, las inch, que son las pulgadas, los pies, que son los FT, porque vienen de foot. ¿Qué más? Las onzas, las libras, la milla náutica, la milla terrestre, etcétera, 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 ¿vale? Los BTU para medir presiones, los pascales, todo eso, ¿va? Entonces, esas son las diferencias en que hay de una magnitud y las unidades de medición. Prácticamente magnitudes, todo lo que se puede medir, y las unidades son las expresiones en lo que interpretamos lo que ya medimos. Ajá. Entonces, regresando a lo que es aceleración y velocidad, ¿cuál era la diferencia? Pues una de las más puntuales que tienen que tener mucho cuidado en el examen de Comipems son las unidades. Por eso, Sharon, ahora que veas tus videos, y Diego, que ya tuviste oportunidad de verlos, hago mucho énfasis en lo que son las unidades de medición. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no nos acordamos mucho de las fórmulas. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, díganme la fórmula para calcular la velocidad. Hay muchas formas, pero la más común es distancia sobre tiempo. Ajá, es la más común. Y esa se las recomiendo que se la aprendan. De aquí es como si se aprendieran así de cómo hacer el agua de limón. Así es decir, esa nunca se olvida. O sea, tampoco esa de la velocidad se las debe de olvidar. Porque la van a usar de aquí hasta que acaben la prepa. De eso sí se los aseguro. Entonces, las unidades de medición de la velocidad, unidades fundamentales, son metros sobre segundos. Podemos encontrar kilómetros por hora, kilómetros sobre segundo, metros sobre hora, pero las que son de ley, así las favoritas y las preferidas, son metros sobre segundo. Y para la aceleración cambia. La aceleración es igual a, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la diferencia es de que tienes segundos al cuadrado. Por eso te dicen, a ver, vamos en el camión, que de hecho pongo ese ejemplo, de que va el camión a agarrar el pasaje, hasta te dices, ay, mendigo camión ya se tardó un buen y va como tortuga, ¿no? Y ya de repente también le dice a su modo el checador que le dice sus claves y por alguna extraña razón pues le acelera, ¿no? Porque ya se hizo tarde todo por estar chapoteando. Entonces, cuando acelera, va
a recorrer la misma distancia, pero en menor tiempo. ¿Por qué? Pues porque aceleró, ya le metió hasta cuarta, y luego como vivimos en la Ciudad de México, ¿no? En la zona metropolitana, pues más, ¿no? O sea, cosas caóticas por el simple hecho de cambiar la velocidad a la que iba. Entonces, en vez de ir a velocidad constante, como nos dice el movimiento uniformemente rectilíneo, le mete cuarta y se cree Toretto y ya cambia a una aceleración constante, a aceleración, ¿vale? Entonces se vuelve más rápido. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, dentro de también los pequeñitos detalles que vemos en movimiento uniformemente rectilíneo, es que nos dicen, oye, calcúlame la velocidad media. Ok, sí. Ya dije yo que calcular la velocidad es igual a velocidad, a distancia sobre tiempo. Ajá. Y que a lo mejor dentro de los problemas que nos enfrenten, vamos a tener dos velocidades, dos distancias, dos tiempos. Ajá. En el caso de que se presente eso y nos pidan calcular la velocidad de, bueno, de algún problema que tenga dos distancias o dos tiempos, se van a restar. Ajá. Por eso dice la diferencia, o van a encontrar en algunas ocasiones unos como triangulitos que se llaman deltas, y que también les explico ahí que esos deltas son, hablan de diferencia, o sea que tengo que restar. En el caso de que suceda eso, que por ejemplo nos digan, ay, calcula la velocidad de un camión que primero iba a 30 metros y luego le cambió a 50 metros por cada hora. Ah, está bien. Entonces resto 50 menos 30 y ya obtengo así el valor de la distancia. Ajá. Pero luego nos dicen, a ver, calcula la distancia media. Y te quedas así de, ¿say what? O sea, ¿qué? ¿Cómo ustedes creen que se tiene que calcular esa velocidad media? Dividirlo en dos. Exactamente. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de palabras, porque luego con esas palabras juega con nuestros sentimientos la tía Comipems. Y, y ya por algo así como que, por un cierto detallito, por ciertas palabras clave, ya cambia totalmente nuestra respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vuelvo, si no se saben, porque si es una gran, sí, honestamente, perdón, si es una gran cantidad de, pues de fórmulas, pero si ustedes se acuerdan en qué se mide cierta magnitud, de ahí determinan su fórmula. Así de sencillo. ¿Quién llegó? Jorge. Órale, el Jorgillo ya llegó. ¿Hasta aquí alguna duda sobre movimiento uniformemente rectilíneo y acelerado? No. Ok. ¿Qué relación creen que tenga Newton con la aceleración? Sus leyes, bueno. Sí, sus leyes. ¿Cuál en específico? ¿Hay una ley en específico que se une a esto o que tiene mucha relación con la aceleración? Tú, Jorge, tú sí sabes. Dice, ya me agarró porque acabo de llegar. No, además porque te vi con tu cara de furia. Por cierto, esa película es muy buena. Jorge, ¿qué relación tiene? O alguien que me diga, ¿qué relación? O sea, sí en sus leyes, pero ¿cuál? En específicamente, ¿cuál? Porque Newton se agarró así como que, no tengo nada que hacer, voy a inventar el cálculo, voy a empezar a hacer muchas aplicaciones en física y voy a hacer casi un máster de las matemáticas. Y así como que, ¡ay, Newton! Pero en sus momentos de ociosidad que se puso a inventar cosas y a descubrir, bueno, a analizar leyes, porque no las descubrió, solo las plasmó, hubo una en específico que es muy representativa de Newton, que hasta lo descalabró por estar pensando tanto. Bueno, no, pero de ahí nació la idea. Lo descalabró de plano.
y que de hecho motivó esa ley y esa acción a que una marca de tecnología muy importante, Apple digo, pues creara su logo. ¿Qué le pasaría al Newton? Fue la ley de qué algo se le cayó aquí en la cabeza. ¿De la gravedad? Ándale, de la gravedad. Muy bien. Dentro de las leyes de la gravedad, o más bien de los mecanismos de la gravedad, se mide una aceleración. ¿Saben el valor de la gravedad aquí específicamente? Porque hay una parte en Canadá donde no es la misma, y eso es por los polos, la cercanía de los polos. Pero ¿saben el valor universal de la gravedad? No. Ok, no se apure. Es igual, esa sí se la tienen que aprender. Muy pocas cosas son las que se tienen que aprender, pero más que nada hay que ser analíticos. De las poquitas cosas que es esto, el valor de la gravedad es igual a 9.81. ¿Qué? Puesto lo que quieran a que lo han escuchado. ¿Por qué estamos hablando de hecho de la gravedad? Y la gravedad es una aceleración al final del día. Entonces no estuvo como tan, ay, wow, ay, tu descubrimiento, Newton. Pues así como que digan, pues no tanto. Pero sí sirve para hacer cosas buenas. Solo hay que recordar bien, bien, bien lo que son los análisis de unidades, porque de ahí viene todo su examen, de ahí todo, todo, todo. Incluso hasta definiciones lo pueden sacar de ahí. Nada más, acuérdense. ¿De cuánto es la gravedad? O sea, son 9.81, ¿qué unidades? Si estoy hablando de aceleración. Segundo. Va, sí lleva un segundo, vale, sí. Pero es un segundo que está al cuadrado. Pero nos falta algo. Un pequeño detalle. Vamos a suponer, hay que ser analíticos. Estaban ustedes, hagan de cuenta, siéntanse Isaac Newton. Y después de una noche, ¿por qué se ponía a estudiar en la noche? No sé qué le daba. Y se va ahí al patio, porque tenía muchos manzanos, y se va y se recuesta ahí en el manzano más fresquecito que encontró, y pues se le cae la bendita manzana, ¿no? ¿Le dolió? Sí, le dolió, y sí, dicen que lo descalabró. Pero, ¿qué es lo que medimos? Imagínense, ¿no? Del arbolito a sonrajarse aquí la cabeza del pobre Newton. ¿Qué es lo que sí lleva un tiempo, obviamente? Pero ¿qué más? ¿Qué más pueden encontrar entre lo que es Una distancia. ¿Cómo? Peso. Peso, ok, sí, pero el peso no depende de la gravedad, o más bien la gravedad no depende del peso. Ahí más sería la fuerza. Ajá. Hay algo, un intervalo de qué. Si hay un tiempo y también, o sea, es lo mismo que se les caiga una manzana a 10 centímetros a que se les caiga a 1 metro. No, pues ¿qué va a doler más? Pues a 1 metro, ¿no? Pues, imagínate, paz. Entonces, depende de la distancia. Ajá. Como estoy hablando de aceleraciones, entonces el valor de la gravedad es de 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. Ese valor de la gravedad, sí grábenselo mucho, mucho, mucho. A veces en los exámenes Comipems, como ustedes no llevan una calculadora y pierden tiempo en estar multiplicando valores decimales, bueno, sí, que son con cómputo decimal, y más hablando de números que son exageradamente largos como pi, les cierran la cantidad a 10. Solamente sí y solo sí les dice Comipems, consideren mi gravedad a 10, ok, considérenlo, pero mientras es 9.81. Y les digo porque luego también hay problemas en donde no les ponen como tal
vaya, el valor de la gravedad, porque dan por default que ustedes ya se lo saben. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y recomendación, no se apunten nada en la mano, nada, porque si lo ven las personas, pueden ser hombres, mujeres, lo que sea, que están copiando la mano, les anulan el examen y ya no se los dejan hacer hasta la otra vuelta. Y eso, si es que no lo sondean, porque si no, ya nunca más en la vida los dejan hacer. ¿Va? Bueno, pequeño paréntesis. Entonces, apréndanse ese valor de la velocidad porque también lo vamos a tomar en cuenta en otros movimientos uniformemente rectilíneos o aceleraciones. Ajá. El MRUA y el MRU o MUR o MUA, porque también lo escriben al revés, son valores o son movimientos que hacemos sobre la horizontal, así, en el horizonte. O sea, hace como, ustedes dicen, acostados, ajá, pero necesitamos saber sobre la vertical, sobre el eje Y, paraditos. Esos movimientos no los vamos a conocer como movimiento uniformemente rectilíneo parado o acelerado parado. No. Se le va a llamar caída libre o tiro vertical. Ajá. Si es caída libre, es como le pasó a Don Newton. Pobrecito, ¿no? Se le cae la manzanita. Pero si es tiro vertical, es como si ustedes aventaran algo hacia arriba. Ajá, entonces también ahí intervienen ciertos valores como son la altura, el tiempo, gravedad, ajá. Entonces, hay muchas maneras también de calcular alturas, velocidades en cuanto a si está cayendo un objeto o si es lanzado. Ajá. Igual, tienen que ser muy analíticos. Si en los problemas le dicen hasta qué altura llega cierto objeto, calcula la velocidad. Cuando ustedes les digan hasta cuál es la altura máxima, quiere decir automáticamente que ustedes aventaron algo o que fue arrojado algo hacia arriba. Pero si les dicen ¿cuál es la altura máxima de un cuerpo que cae? Pues estoy hablando obviamente de caída libre. Ajá. Entonces, tengan mucho cuidado con ese juego de palabras, sobre todo en estos 4 tipos de movimientos que van sobre la horizontal y sobre la vertical, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? Ok. Muchas bibliografías les marcan esas fórmulas como iguales, o sea, sí, pero no en todo en Comitens va a ser fórmula y fórmula y fórmula. Tal vez el 80% de su examen de física sí sean valores numéricos o implementar fórmulas, pero también hablan sobre lógica y un poco de conceptos, ¿vale? Entonces, no se fíen a nada más estar ahí de que, las fórmulas, no. Porque si nada más se trata de fórmulas, la física estaría sería más sencilla de lo que ya es, pero también hay que tener un cierto razonamiento. Hay un quinto movimiento en esta gama de lo que es mecánica, que es el tiro parabólico. Ajá. ¿Dónde vemos tiro parabólico? ¿Alguna vez ustedes vieron el video de Katy Perry del de Swish? ¿No empiezan a bailar? ¿Nunca lo han visto? Pues se los recomiendo que lo vean. Porque es una parodia, ¿no? Entonces ella tiene su equipo, que es el equipo de personas que no son muy populares, y van a jugar contra los fuertotes, los que son populares, los muy buenos, y ella tiene el balón en un momento y se cae. Entonces hace un movimiento parabólico cuando se cae. Ese es un ejemplo. Otro que podemos encontrar en ese juego, porque están jugando básquet, es precisamente cuando están arrojando el balón de básquet. Ajá. Que tienen que hacer este movimiento así, como que, ¡ay, mis manos me duelen! Y para tener una mejor eficiencia y el tiro parabólico sea mucho más efectivo. Ajá. ¿De qué depende el tiro parabólico? No, bueno, son varias cuestiones, pero la más importante es el ángulo de apertura que hay sobre el eje y, bueno, el arco que van a hacer. Ajá. Igual hay hay pocas maneras, estas sí hay muy poquitas porque depende más el ángulo,
pero por lo general estamos utilizando funciones trigonométricas. ¿Y cuáles son las funciones trigonométricas más importantes o más comunes? Es seno, coseno y tangente, pero la tangente no nos va a servir en esto mucho. Entonces, nada más tengan en cuenta que las que más van a usar en física es seno y coseno, ¿va? Y depende del ángulo también, depende de lo que les vayan a pedir en el problema. Muy pocas veces he visto un problema de tiro parabólico en un examen con PEMS, pero no quiere decir que no venga. Ajá. Sí, yo les recomiendo que ahí le den una repasadita a lo que es tiro parabólico, o al menos a lo que se refiere que es un tiro parabólico, que nada más es obviamente un movimiento que se hace en forma de parábola. Y una parábola es, digamos, una U. Ajá, una U. Eso es una parábola. Y ya cuando vayan en la prepa ya les van a enseñar que hay 4 tipos de parábolas y que cada una tiene una ecuación, pero eso ya es otra historia. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿No, Sharon? ¿No tienes dudas? ¿No? ¿Tú, Jorge? No, tampoco. Es que no se te escuchan. Chale, mento. No se te escucha. Pero ahí está el chat. Ay, por si tú quieres escribirnos algo, ahí lo puedes hacer. Bueno, entonces, si se dan cuenta, toda la parte mecánica está súper sencilla. No hay así como que, ay, Diosito, por favor, lo entiendo. De hecho, es la parte más baby de lo que son las ramas de lo que es la física. Ajá. Jorge, ¿tú ya tuviste oportunidad de ver de física algo? Todo bien, ok. Pero ¿ya viste de física algo pequeño? Pequeño y frágil. Poquito, un poquillo, lo que hayas podido ver. Ok, voy a apagar tantito el micrófono porque se escucha un ruido un poquito feo. A ver si se pasa. Pero mientras, díganme, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Ok. Tú, Jorge, dinos, ¿qué más has visto en física? Perdón, déjenles apago otra vez el audio. ¿No? ¿No hay dudas? Ya se fue. Es que un camionzote horrendo. Ok, vale. Dentro de todo lo de Comipems también y todo lo que es la parte física, vamos a encontrar lo que son las máquinas simples. Díganme un ejemplo, cada uno de máquina simple, que obviamente no se repita.
simple. A ver, otra vez, es que no se te escuchó bien. ¿Pinzas? Las pinzas, sí, que sería mejor conocido para el área de física como palanca. Muy bien. École. Alguien más, échenle otro. Están súper fáciles, ¿eh? La cuña es una especie de palanca también. Es que palanca, ¿cómo lo podemos definir? Es como un movimiento cuando ustedes tienen un eje o en este caso un soporte y le aplican una resistencia. Ajá, entonces la cuña hace resistencia con tu mano y ya empiezas a retirar lo que sea necesario. En el caso de las pinzas, pues como son dos apoyos o dos patitas, cuando las cierras, haces ahí resistencia y pues ya haces lo mismo que una palanca. Ajá. Hay otra, hay muchas. Son como 6 que yo recuerde, si no es que hasta más. Otra es, por ejemplo, la polea, ajá, que muchos albañiles o en la industria de la construcción lo utilizan. Bueno, hay algunos albañiles que se la avientan, ellos suben el bote acá o el bulto de cemento, así como de a pípila casi casi. Pero hay otros que dicen, no, yo no me la aviento así y ponen su polea. Hay poleas fijas y hay poleas móviles. Ese es otro tipo de máquina simple. Otro, ese de la polea, muy bien. Una carreta. Ajá, exactamente, la carretilla también. Otro. Sí saben, sí se lo están aprendiendo. La rueda también. De hecho, la rueda tiene, bueno, la carretilla es una aplicación como que de una especie de combinación entre lo que es una palanca y la rueda. El plano inclinado también, exactamente. Y les falta una de las más sencillas, que sin esa cosita no podemos utilizar nada. Es una piececita que siempre tenemos que estar cuidando, y más si tenemos calculadoras, smartphones, algo que nos hace unir una cosa con otra, y no es precisamente el clavo, pero es su primo del clavo. Que hay de cruz y plano. El tornillo. El tornillo, exactamente. Bueno, de cruz y plano son los más conocidos, son los más baratos, porque hay unos que son como los del metro, si los han visto, que bueno, que ya llevan su tuerca, que son como los que llevan las puertas del metro, las que se abren y las de permita el cierre de puertas, esas no. Las que están entre vagón y vagón, y que incluso tú quieres abrir la manija y no puedes porque lleva un tornillo especial. Pues ese también es otro tipo de tornillo que son muy difíciles de abrir, supuestamente. Pero bueno, esas son las máquinas simples, muchachos. Y una máquina simple, ¿de qué está compuesta? ¿O cuáles elementos son los que definen su eficiencia? Ya les dije uno, la resistencia. Otro, bueno, otro podría ser su eje en el que se están apoyando. Ajá. Y el otro es la fuerza. Ajá. Ok. Digamos que fuerza y resistencia no es lo mismo. Ajá. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre fuerza y resistencia? Porque siempre las caricaturas me dicen, ay, es que eres bien fuerte. Pues sí, mano, pero no es resistente.
A ver, vamos a ponerlo así. ¿Ustedes ven caricaturas? Creo que sí, porque todavía son niños. Bueno, jóvenes, muy jóvenes. Si yo todavía veo caricaturas, yo digo que ustedes también. O vamos a ponerlo así. ¿Tienen hermanos chiquitos? ¿O primitos? ¿O algo así? Sí, Entonces, cuando uno va envejeciendo, se vuelve menos resistente. Ajá. A menos de que hagas mucho ejercicio, entonces esa es otra cosa. Entonces, supongamos que yo estoy junto a Hulk. Ajá. Yo soy más joven, más delgada, menos enojada, al empezar. Y nos ponen a cargar un yunque de 1 tonelada. Obviamente yo no voy a ser resistente. ¿Por qué? Y no es precisamente porque yo no sea fuerte. Ajá. Digamos que la resistencia es la capacidad que tiene un cuerpo de aguantar a otro o de un humano de aguantar a un cuerpo un determinado tiempo. Ajá. Eso es lo que conocemos como resistencia. Ajá. Y no tienes que estar disminuyendo tu tiempo, o sea, entre vas disminuyendo la capacidad que tienes para aguantar algo, entonces tu resistencia se va disminuyendo así, hasta llegar a 0. Y la fuerza es una energía, ajá, de oponerse a una resistencia. Ejemplo, si ustedes se ponen en contra de la pared y la tratan de empujar, pues no va a poder. Ajá. ¿Por qué? Porque no, la pared tiene más resistencia que ustedes. Ajá. Porque no se va a mover y los está cargando en pocas palabras a ustedes. A menos de que seas fuerte y opongas tanta energía en contra de esa pared, entonces ya eres fuerte y ya la puedes mover, como Hulk. Ajá. Eso es la diferencia. Por eso en las máquinas simples hay un punto de referencia, una resistencia, una fuerza y un eje. Por lo general son los 3 componentes principales. Obviamente algunos llevan dientes, obviamente algunos llevan, ¿qué más? Llevan, que llevan así un rayo o un ángulo también, un hilo, ajá, un punto de apoyo como lo es la palanca. Ajá. La palanca sí es de los que más básicos lleva, pero también que son muy importantes. ¿Cómo es el punto de apoyo? Pues, se va a apoyar, obviamente. Pero suponga, ustedes han jugado o han estado en el sub y baja, ¿no? Sí, yo también, y tengo una historia muy fea en ese juego. Me rompí una vez la muñeca por estar ahí, creyéndome Tarzán, precisamente porque yo no me di el punto de apoyo. Ajá. Y llegó un momento en que cuando mi compañero me baja, pues yo no mido mi resistencia y pierdo equilibrio y vas para abajo. Ajá. Y pues fue a una altura de casi 2 metros, entonces imagínense, ¿no? Pues me rompí la muñeca. Entonces, ese punto de apoyo es el equilibrio que se encuentra cuando los dos estamos pues a punto de iniciar el juego, ¿no? No cuando uno está subiendo y el otro está bajando, no, es cuando los dos estamos en el mismo punto. Ese es el punto de equilibrio. Ajá. En el caso de la pinza, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Me dolió la mano. En la pinza, como, ¿quién sería el punto de equilibrio? ¿Tu mano y la pinza? Podría ser. Sería más que nada cuando la cierras. Ajá, cuando la cierras. Pero por ahí vas, por ahí vas. Creo que era lo que me querías decir. Y bueno, ustedes van a decirme, está bien, está bien. Ustedes van a decirme, bueno, ¿y todo esto cómo es que se va relacionando? Porque sí, mecánica se va a generar o a unir con esta parte de lo que es dinámica. Ajá. Pues gracias a Don Newton, porque como dijo Sharon, que muy buena respuesta Sharon, por sus leyes, ¿no? Así que por sus leyes se unen, se empiezan a unir las cosas. Newton hizo 4 leyes, o al menos lo conocemos por 4 leyes fundamentales en física, que es la primera ley, ¿de qué habla? Acuérdense. Primera ley de Newton, ¿de qué habla? Bueno, habla de la inercia, ¿no? Ajá, o del movimiento.
inesperado, la inercia. O sea, por ejemplo, estás al lado de alguien y ¡paz! Le pegas. Y pues, ¿por qué me pegaste? Se me dio la gana. No, por inercia. Eso es a lo que se refiere, inercia. O sea, de que hay un cambio de un reposo a un movimiento, por más mínimo que haya, pero ese es el cambio. La segunda ley de que nos habla. La segunda ley nos habla de la fuerza, que es precisamente la que se relaciona más a lo que es la máquina térmica, las máquinas simples. La tercera es la ley del karma, que es la de acción y reacción. O sea, lo que hagas se te va a pagar, o sea, vas a pagarlo. A toda acción hay una reacción igual, pero en sentido contrario. Por eso les digo que es la acción del karma. Y la cuarta, que es la ley de la gravitación universal. Muy bien. Ajá. En cuanto a máquinas simples, mucho, o sea, sí también hay movimientos y todo, pero lo vamos a referir más a la fuerza. Y la fuerza, muchachos, la fuerza es la relación que hay, ajá, del producto de la masa por la aceleración. Ajá, o sea, es cuando yo les digo, a ver, empuja la pared, eso es fuerza. Ajá. Porque a pesar de que tú lleves una aceleración muy buena, a lo mejor tu masa no es tan buena y estás todo un pelele al queñique que no vas a poder mover todo lo que puede medir, bueno, mover Thor o Capitán América o todos esos personajes de ficción. Ajá. Y obviamente el trabajo es muy parecido a lo que es la fuerza. Porque sí, y se va a oír muy, muy extraño, pero es cierto. Vamos a suponer que van a mover, no sé, lo más pesado que les haya puesto a mover su mamá. ¿Y qué dices? ¡Ay, sí me costó un buen de trabajo! Pues más o menos de ahí nace esa expresión. La fuerza y el trabajo es más o menos lo mismo, solo que la diferencia. Mientras que en la fuerza utilizamos aceleración, en el trabajo vamos a utilizar la gravedad, únicamente la gravedad. Y dirán, bueno, pues es que nos acaba de decir que la gravedad es una aceleración. Sí, pero nada más el trabajo va a estar referido a la gravedad. Nada más, o sea, siempre, siempre va a ser la gravedad. Y en cuanto a la fuerza, podemos llevar una aceleración de 100 metros sobre segundo y ahí podemos aplicar la fuerza, pero más no el trabajo. Ajá. Entonces, esa es la diferencia que vayan a ver principalmente de manera algebraica entre la fuerza y el trabajo. Y otra cosa, trabajo no lo van a poner con T. Ajá. ¿Por qué? Porque se puede confundir con temperatura. Para definir el trabajo, por lo general y lo ideal, porque si hay alguno que otro despistadillo que nos pone T, pero está bien, vamos a ocupar, o lo ideal sería ocupar la W. ¿Por qué? Porque viene de work. ¿Sí? Work, así. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Mi Sharon, sí, sí, bien Rihanna. Pues sí, es que para que se acuerden. Por eso les digo así como que cosas muy significativas para que se acuerden de los conceptos. Bien. Ok, como no hay dudas, según ustedes, entonces yo sí me voy a poner a preguntarles. ¿Les late? Y Sharon así como que, pues ya que. Nada más no me pregunte a mí, porque soy niña. No, Sharon, de hecho es para las que más les pregunto. Es cierto, es cierto. Ok. Bien. Una pregunta muy, muy buena. Voy a dar 4 incisos y ustedes me dicen cuál de los incisos es, ¿va? Si veo que vamos bien, les sigo con otro tema porque ahorita ya vamos a la mitad de los temas. Y si no, me regreso un poquito, ¿va? Ok. Es una unidad fundamental, más bien, perdón, es una unidad para medir la distancia. Segundo, milímetros de mercurio, metro o Fahrenheit. A ver, échele. Perdón.
Sharon. Metro. Metros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo lo mismo. Metros. Tú, Jorge. Mi querido George. No van a creer que si dice la mayoría metros, es metros, ¿eh? Dicen, chin, ya me puso a dudar. Pero no, sí son metros. Sí son metros. No se espanten. Porque obviamente los Fahrenheit son de temperatura. Muy bien, George. ¿Qué más les dije? Los milímetros de mercurio. Ahí era como que la duda, ¿no? Porque dice milímetros. Pero los milímetros de mercurio, eso apréndenselo. Sí miden un desplazamiento, pero no conforme de un punto a otro, ¿no? De referencia de cambio de posición, sino más bien sería de cambio de presión. Ajá. Y allá en los buenos tiempos del Renacimiento, cuando no tenían un baumanómetro, o los dichosos manómetros con los que medimos la presión del gas, pues se medían con una especie de tubito, hueco, y les ponían ahí, como si fuera más o menos el mismo mecanismo de los termómetros, ajá, de esos, no de los digitales, de los que traen un pedacito de mercurio. Y pues los termómetros de mercurio obviamente miden la temperatura, porque a mayor presión, a mayor temperatura hay mayor presión, y por esto avanza, ajá. Entonces era muy similar ese mecanismo, para que no se confunda. Entonces, milímetros de mercurio solo mide presión. Ajá. No se vayan con la finta de que, ay, es que dice milímetros. No. ¿Va? Ok. A ver, otra rama de la física que se encarga de estudiar los cambios de temperatura de un cuerpo. 1, mecánica, bueno, inciso A, mecánica, inciso B, termodinámica, inciso C, hidrostática, o inciso D, dinámica. Yo sé que no vimos nada de eso, pero sí lo pueden relacionar. Termodinámica. Sí, termodinámica. Ahí les voy a dar el tip de cómo es que ustedes pueden relacionarlo sin necesidad de aprenderse todo el concepto. Ajá. Porque eso de rama de la física, padre nuestro que estás en el cielo, no, mejor ocupamos esas oraciones para otra cosa. Es que sí es lo difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no se me daba, entonces lo que hice fue lo siguiente. Me aprendí los prefijos. Yo antes, irónicamente, yo era muy buena en lo que era español, literatura y todas esas cosas. Luego ahí tenía yo cuentos. Por lo tanto, como yo leía mucho, me acordé que ciertas palabras tenían significados específicos y se le llaman prefijos a otros sufijos, ¿no? Los prefijos son los que van antes, en la primer sílaba, por lo general. Entonces, cine, así como el cine, como a donde voy a ver películas, es de movimiento. Porque si se recuerdan, bueno, cuando empezó esta etapa del cine, usaron muchas imágenes en movimiento, pues ya hacía esto, ¿no? Bueno, hacen esto. Por eso se llama cine, de movimiento en cierto momento. Ajá. Y que en este caso, por eso esas imágenes hacían esto, porque había una maquinita a la que tú le dabas ahí vueltas como una especie de manivela, y pues ya se giraba mucho, muy rápido esos fotogramas. Ajá. Por eso se llama cine, de movimiento. Termo siempre va a referirse a temperatura. Ajá. Como por ejemplo, pásame mi termo de café. Ajá. ¿O qué otra cosa lleva termo? Pues termodinámica, termopares, que son cosas para que puedas guardar el calor o guardar la temperatura. Ajá. Entonces, termo siempre va a referirse a temperaturas. Y como termodinámica también estudia presiones, pues también lo identifican ahí. Les dije hidrostática, ajá, que hidro siempre va a ser algo con agua. Hidrofobia, miedo al agua. Hidráulico, ahí con el gato, ¿no? Es todo el sistema hidráulico del carro. ¿Qué más?
hidrolítico, ¿no? También, que lo vemos luego ahí en términos de cómica, digo, de química. Todo que diga hidrátate. Todo es agua. Ajá, entonces ahí sería más que nada todo la fuerza o las fuerzas que intervienen en el agua. Ajá, que también es parte de su curso, como vemos toda la parte hidrostática. Y dinámica es todo lo que se refiere a fuerzas también. Ajá, por ejemplo, dentro, igual, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita, si no la próxima clase. En la parte de fuerzas hay una una unidad fundamental de la fuerza, que son las dinas, ajá, que son una parte muy pequeñita de lo que son los newtons, porque sí, ahora hasta el newton va a estar metido en las fuerzas. Entonces, la dina, o el término dina, ajá, es lo que se refiere a un poquillo ahí de fuerzas. Entonces, para que no tengan esos problemas, si es que no se acuerdan precisamente de rama de la física, de no. O sea, acuérdense primero de los prefijos y ya con eso les va a abrir muchas puertas. Y se los dice a alguien con experiencia propia, porque yo jamás me aprendí los conceptos así, cuando tenía su edad. Ya cuando iba en la ingeniería, pues sí me los tuve que aprender. Pero me ayudó mucho esa parte de definiciones, ¿va? Ahora, otra, es el movimiento que realiza un cuerpo cuando cae a determinada altura. Inciso A, tiro parabólico. Inciso B, caída libre. Inciso C, tiro vertical. O inciso D, movimiento uniformemente rectilíneo. Caída libre. Sí, porque cae, obviamente. Ajá. Si les hubiese dicho, por ejemplo, que lleva una velocidad constante a una distancia constante, ¿de quién hablaría? Movimiento rectilíneo constante. Uniforme. Va. Oh, no. Ese, sí, te lo vas a dar por buena. Sharon viene con todo, ¿eh? Dice, es que ya me estuve acordando más. Más o menos, ¿no? ¿Quién ya se estuvo acordando de ese bello año? 2019, 2020, ciclo 2019, 2020. Sí, ¿no? Fue cuando llegaron ahí. Y si fue antes, pues qué mejor que ya estén acordando, porque eso quiere decir que tuvieron un muy buen profe. Eso es un buen aprendizaje significativo. A ver, otra. Esta sí es más difícil. ¿De qué habla la primer ley de Newton? Hasta se me olvidó. Ok. De inercia. Sí, esa me acuerdo. Le puedo platicar porque me acuerdo de esa. Claro, claro. Bueno, es que yo practico baile. Entonces se me quedó muy grabado de que, por ejemplo, haces un movimiento y por inercia sale otro. Entonces, por eso. Exacto. Muy bien, habla del movimiento, de cuando alguien está específicamente en reposo y cambias, ¿no? O cuando hay un cambio de movimiento a otro, específicamente, como dice Sharon, que ella baila, ajá, o sea, sí, efectivamente llevas acá un movimiento, acá se avienta sus pasos de breakdance y de repente pues, saca la cumbia, ¿no? Yo digo, bueno, eso espero, Sharon, que no te lastimas, ¿va? Si haces calentamiento antes de bailar. Sí, sí, va. Muchachos, ¿ustedes en algún momento han aplicado esa ley de la inercia? Porque yo sí, yo sí. Y diario lo aplico. Aunque los chavos son medio tímidos. A ver, Diego, tú dinos. Tú eres el bueno. También Jorge, pero en lo que piensa Jorge, se activa su microfonito. Pues sí, sí lo he aplicado así como dice Sharon bailando. Bailando. ¿Te gusta bailar, Diego? A veces, Uy, eso con todo. ¿Y a ti, Jorge, te gusta bailar? Digo que sí. A mí me gusta, pero no sé. Pero en lo que nos escribe Jorge su respuesta,
Pues sí, la inercia siempre la ocupamos, ¿no? Incluso, y les voy a decir por qué la aplico diario y no precisamente bailando. Cuando estoy dormida, yo sí soy de esas personas que mueren así, de plano, ¿eh? O sea, puede pasar porque de hecho sí, ha pasado, los temblores, y yo nomás, o sea, estoy con la alerta sísmica aquí, y yo nomás así como que sí, estoy soñando la alerta sísmica. Y hasta que me dan el grito, ¿no? Así de, ay, tranquilízate, ahí voy. Pero sí, o sea, cada vez que estoy dormida, estoy en total reposo, y ya nada más suena mi alarmita, y no, ya ahí sí, o sea, el único sonido que tengo en mi cerebro es de, ¿ya para qué? Es la alarma. Ajá, entonces ahí sí como que no le fallo a mi alarma. Y la segunda ley de Newton, muchachos, ¿de qué habla? Fuerza. Exactamente, de la fuerza, ¿no? Todos tenemos fuerza, muy independiente, aunque cuando estés enfermo, es que no tengo fuerza. No, sí tienes fuerza para estar enfermo y para decir, no tengo fuerza. Ajá. Que estés débil es otra historia. Que tengas muy poquito de fuerza, esa es otra historia. ¿Por qué? Aquí hay algo muy interesante. Si yo no tengo ni movimiento, estoy en total reposo, no tengo fuerza y no tengo ni una reacción, y obviamente no tengo ningún estado metabólico activo, pues obviamente ya estoy de minero. Entonces, tratemos de no llegar a esa situación cuando hay un equilibrio térmico, un equilibrio de fuerzas, un equilibrio de todo, que todo nuestro valor energético sea cero. No, o sea, no lleguen a eso porque es cuando ya de plano dejamos de ser seres humanos. Ajá. No digo seres vivos, porque todavía pues, hay organismos vivos entre nosotros, ¿no? Que se van a ir moviendo poco a poco. Pero hablando en términos físicos, ya, o sea, no puedes reaccionar, solamente reaccionas por impulsos, pero realmente no se le considera como tal ahí un estado físico. Ajá, de vivo. Entonces, serías como una especie de zombie o algo así, pero como no existen, pues no. Entonces, sí, efectivamente, por eso cuando hay un meme muy conocido que dice que la suma de todas las fuerzas, no, que dice, ¿cómo dice? Te amo con todas mis fuerzas. No es cierto. Y de hecho, no sé si se los dije en el video, pero se los digo ahorita, ¿no? Que no es cierto eso, ¿eh? O sea, si te dicen eso, no es cierto. ¿Por qué? Se va a ver chistoso, pero es que es cierto lo que nos afirma Newton, que la suma de todas las fuerzas de cualquier cuerpo en cualquier situación es igual a cero. Ajá. Entonces, si a ustedes les dicen, ay, es que te quiero con todas mis fuerzas, no te quieren. Ajá. Entonces, ese meme lo vi y sí es cierto. O sea, también me han gustado ciertos memes que han sacado. Y sí hay que considerarlo, porque sí, efectivamente, uno de los apartados de esta segunda ley de Newton es que dice eso, que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, tengan mucho cuidado. Y obviamente la tercera ley de Newton es la de acción y reacción. ¿Alguna vez ustedes vieron la serie muy chistosa, noventera, obviamente, bueno, casi 2000, de 2000, que se llamó El Manual de Ned? Nunca la vieron. Bueno, hay una serie que ese manual de Ned te enseña cómo sobrevivir en la escuela, supuestamente. Y precisamente estaban viendo las leyes de Newton. Y hay un chico que se llama Cookie ahí, que en su autobús de la escuela, pues que él quería volar, ¿no? O sea, que se quería salir rebotando. Y que había un bache, pero no rebotaba lo suficiente como para que él sintiera esa adrenalina y se sintiera así como que casi en zigzags. Entonces, pues le explica, ¿no? Que si él quiere brincar más, obviamente él nunca dijo en dónde quería brincar, simplemente preguntó, ¿no? Que tenía que ser más grande el bache, ajá, el hoyo por donde pasaba su autobús. Y ya iba a hacerlo con lo que es una picota y rompe lo que es el pavimento. ¿Para qué? Para que cuando pasara el autobús de la escuela, pues ahí sale rebotando. Ahí lo exageran, obviamente, es una serie, pero es cierto. Si nosotros queremos hacer, que no lo recomiendo, obviamente, y no nos van a dejar, porque pues no se pueden lastimar, pero si ustedes, bueno, lo que es el pavimento, pero si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un experimento similar a que algo rebote, pues sí, tendrían que poner un hoyo o algo así
háganlo en chiquito y van a ver que sí rebota. O en el caso de los globos, ¿no? Si tú le pegas fuerte a un globo, que luego estamos ahí pasando el globo, ¿sí? Obviamente el globo, si tú lo pegas fuerte o lo avientas fuerte, o incluso si lo agarras de donde le haces el nudito y le haces así, lo estiras y lo sueltas, va a volar el globo, que es prácticamente lo que trato de hacer Cookie. Ajá. Y entonces empiezas a ir, ¡ay, el globo! Y ya, ¿no? Entonces, así es como lo puedes hacer. Eso es lo de la ley de la reacción, bueno, acción y reacción, que hasta la Pau Rubio hizo una canción de eso, ¿no? Incluso también, si tú, y así se los voy a poner, nada más es en términos de física, en términos de química, si ustedes agarran toda su acción, salvo Roma, detergente que ustedes ocupen, y lo ponen en una pequeñita cantidad de agua, pues obviamente, bueno, relativamente pequeñita, porque tampoco le van a poner un mililitro, pero por ejemplo en media cubeta, pues se les va a llenar un buen de jabón y van a estar súper felices con las burbujitas de jabón. Ajá. Que ya después también el regaño va a ser proporcional a todo el jabón que desperdiciaron, ¿no? Pero es idéntico, ¿no? Y también de manera social. Si haces una travesura muy, muy fea, pues obviamente el regaño es muy, muy feo. Si haces una travesura que dices, estuvo chida, ¿no? Pero pues no se enojó tanto mi mamá, pues hasta corres el riesgo de que, bueno, más bien la fortuna de que tu mamá diga, ay, sí, pero estás castigado. Entonces, que no sea así como que tan extremo, ¿no? Entonces, se aplica todo, sí, la física también tiene aplicaciones en donde menos se lo esperan, pero sí. Y obviamente, pues la ley de la gravitación universal, pues aparte de la manzana, pues es en todo. Ejemplo, se me cayó el smartphone a el inodoro, se me cayó el smartphone al suelo porque lo tenía en la cama. Se me cayó en la cama porque estaba yo así acostado y estaba escribiendo y pum, se me cae y hasta sientes aquí, ¿no? Ay, bendito smartphone. Ajá, entonces eso es gravitación universal. Eso también. ¿Vale? Ok. Vamos bien. ¿Dudas? Seguros que no. Me dice Sharon, entonces está fácil, fácil. Está bien. Muy, muy fácil química, ¿no? Digo física, o digo química. Ok, muchachos. Dentro de todo este aspecto, nosotros para poder bailar, movernos, cambiar del estado de reposo y aplicar todas nuestras leyes de Newton, necesitamos, sobre todo el ser humano, pues de estar acá energéticos, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han estado débiles? ¿Cierto o no? Sin ganas de nada, en la pubertad, a todo lo que da. ¿Y qué les dicen? Aparte de decir, ahí estás de puberto. Si estás débil, ¿qué es lo primero que te dicen? Estás todo débil, cansado. Y hasta dices, ay, tengo mucha flojera. ¿Qué es lo primero que te dicen? Tómate una qué. Y esos sí son bien mexicanotes. Tómate una qué. Una coquita. Una coquita, exactamente. Tómate una coquita. Y pareciera que no, pero sí interviene en procesos físicos. Una coquita te aporta un contenido energético. Ajá. Y ya con tu coquita, y peor si es en la mañana con una gordita, no, pues estás de 10, ¿no? Ya, sí, todo. Claro, te llega mal del puerco, sí. Todo lo que sube tiene que bajar. La realidad de Newton. Ajá. Solamente que aquí necesitamos de una cosa energética. Ajá. En este caso, para nosotros es nuestra coquita. Para otros cuerpos lo vamos a llamar energía cinética, energía potencial o energía mecánica, dependiendo del caso. Ajá. Digamos que como dependiendo del caso, porque lo voy a aplicar para potencia o para moverme o para hacer cualquier tipo de situación. Ajá. Si es energía cinética, la voy a definir como cualquier energía, ajá, que necesita un cuerpo para moverse. Y la energía potencial es toda la energía que tiene un cuerpo para poder cambiar de posición. Ajá.
Y la energía mecánica es la combinación de energía cinética y de energía potencial. Ajá. Entonces, cinética, puedo estar en el mismo punto de referencia como en el metro y nada más necesito moverme, ¿no? Me voy a ir moviendo de acuerdo a cómo se mueve el metro, que luego va así y luego va así y luego tiembla y tenemos que estar como gatos hidráulicos, ¿no? Así, que sería lo ideal. Y que de hecho, curiosamente, la torre latinoamericana y ciertos edificios ya modernos tienen esta parte de gatos hidráulicos precisamente para controlar esta parte de energía cinética y para dónde vaya el temblor, ahí va el edificio para que no se caiga. Claro, es una tecnología que es un poquito cara y por eso no lo tienen muchos. En cambio, la energía potencial, ahí sí es de, córrele porque me voy a cambiar de lugar. Como cuando jugamos ensalada de frutas, si han llegado a jugar ensalada de frutas, ¿no? Que todos, ay, yo soy la naranja y el otro la piña, y que dicen, la naranja, la ensalada de naranjas, y ahí van las naranjas, ¡ay! Corriendo como cabras. Entonces, eso es energía potencial, porque estás cambiando de un punto a otro. Ajá, esa es la diferencia. Cinética, nada más me muevo, puedo estar en el mismo punto de referencia, y potencial es cuando cambio de posición. Y mecánica es la unión de las dos. Ajá. Si en su examen con mi PEMS les dicen, oye, cálculame la energía mecánica de un cuerpo cuando de energía potencial tiene tal número y de energía cinética tiene tal número, ¿no? O tal valor. Solo súmenlos. Solo es eso, energía mecánica. Sumar las dos energías, potencial y cinética, y ya tienen la mecánica. Ajá. Sin embargo, pues dices, bueno, sí, eso está muy fácil. Pero ¿cómo calculo la energía potencial y cómo calculo la energía cinética? Ok, esa es una muy buena pregunta. Ok, la energía potencial siempre va a ser un producto y siempre es lo más fácil de calcular porque siempre voy a multiplicar la masa, la gravedad y la altura. Ya, eso es energía potencial. Ajá. O si no hay altura, pues algún desplazamiento. Ajá. Y si es la energía cinética, ahí es un poquito más compleja y necesita de dos cuestiones. Una división y una potencia. Ajá. Porque la fórmula para calcular la energía cinética es multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado y dividirlo entre 2. O también lo pueden encontrar como multiplicar un medio por el producto de la masa de la velocidad al cuadrado. Es lo mismo. Ajá. Entonces se vuelve un poquito complicadita por la cuestión de ese cuadradín que lleva. Nada más por eso. Ajá. Entonces, nunca se les olvide que la fórmula principal, porque hay otra manera de cómo calcularlo, pero la fórmula principal, que es la que viene en su guía como IPEMS, es que la velocidad debe estar al cuadrado, no por 2, sino al cuadrado. Y que cuando ustedes ejecuten esa fórmula, deben de llevar prácticamente el orden de cómo contestar jerárquicamente las operaciones aritméticas, bueno, algebraicas. ¿Saben más o menos o recuerdan cómo se contesta una operación algebraica? ¿O cuál es el orden? Sí, yo sé que no estamos en mate, pero sí lo van a aplicar mucho en física. Bueno, pregunta antes de todo eso. ¿Saben cuáles son las 6 operaciones principales del álgebra? Más o menos, dice Sharon. Ya la vi desde aquí. Ustedes, chicos, más o menos se acuerdan. Se deben de acordar de las primeras 4, porque hasta el chavo, en el chavo las pasan. En el chavo del 8. Pues las primeras 4 son multiplicación, división, suma y resta, ¿no? Ajá, y las otras 2 son raíz y potencia. Ajá. Entonces, nosotros, y eso se los hago mucho, mucho hincapié porque van a venir problemas de este estilo y los puede confundir nada más por el orden de cómo contestar o de cómo resolver una ecuación, porque al final de cuentas son ecuaciones las que estamos resolviendo en física. Primero se van a resolver raíces y potencias. Ajá. De las 2 me dicen cuál. La que quieras, la que sea más fácil. Pero por ende, por tiempo, dudo que les pongan a resolver una ecuación
o en este caso una raíz cuadrada inexacta. Por lo general son exactas las que les ponen porque hay que calcular sin calculadora, obviamente, y puede tardarles tiempo. Ustedes tienen que responder un tiempo máximo de 2 minutos y medio una pregunta de Comipens. Ajá, y eso estoy hablando sobre todo de las de comprensión lectora. Pero también en matemáticas van a encontrar así y en física igual. Entonces no se deben de tardar más de 2 minutos y medio porque pierden mucho tiempo y solo tienen 3 horas para contestar 128 preguntas. Entonces tengan cuidado. Bueno, primero se contestan raíces y potencias, que lo más seguro es que siempre encuentren potencias. Después van a contestar multiplicación y división. Técnicamente dicen que se tiene que resolver primero la multiplicación. Yo en lo personal, la que se me haga más fácil, porque si primero viene 23 por 2 y viene un 3 entre 6, digo un 6 entre 3, pues divido primero eso y luego ya multiplico lo otro. Vaya, eso depende de ustedes. Ajá, o sea, aquí se acomoda, simplemente vayan siguiendo el orden. Entonces, después de las potencias o raíces, sigue la multiplicación, la división, y hasta el último las sumas y restas. Aquí es igual a como ustedes acomoden mejor, pero lo ideal es poner o resolver primero los números positivos. Ajá, o sea, hacen las sumas. Si a ustedes se les hace más fácil o más rápido la resta, háganlo, nada más que tengan cuidado porque deben de seguir su orden, ¿no? Entonces, para calcular energía potencial, primero se debe derivar la velocidad al cuadrado y luego el resultado multiplicarlo por la masa y luego eso dividirlo. Ajá. Para que no se les vaya ahí a que primero lo divido y luego la potencia, porque no les va a salir. Aunque les pueden poner, si hacen todo al revés, o sea, primero divido, luego multiplico y luego elevo, sí les ponen como opción ese resultado, ¿eh? Así que tengan muchísimo cuidado porque no es ese. Sean lógicos, sean analíticos también. Lamentablemente eso es física. De hecho, física es como que más cuadrada que todo lo demás. Incluso hasta de matemáticas, pero bueno. Entonces, eso es en cuanto a las energías. Ajá. Y bueno, la energía mecánica, todo va a intervenir lo que es, o dentro del rango o del universo, por decirlo así, de la energía mecánica, vamos a tener lo que es el impulso, el ímpetu y la ley de Hooke. Ajá. Que el impulso, pues prácticamente es como cuando reduces la fuerza de impacto en alguien. Ajá. A veces lo podemos relacionar con lo que es momentum. Ajá, pero el momentum es más para ímpetu. Y el ímpetu es cuando, por ejemplo, le pegas a alguien o tienes una potencia para pegarle a alguien a una cierta velocidad. Vuelvo. Un pequeño ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que pesa 100 kilos. Pesa más, creo, pero yo lo voy a poner 100. Y un día, jugando, pues me toca así. O sea, para él fue muy leve, pero para mí me mandó a volar por allá. Ajá. Eso se le llama ímpetu, porque él iba a tanta velocidad y luego con esa masa enorme que tiene, ¡pum! Por allá voy a dar, ¿no? Entonces ya, bueno, estábamos bailando slam, entonces imagínense, ¿no? Salí toda herida, pero bien feliz y riéndome, porque siempre que me pasa algo así de chistoso, en vez de llorar, porque si me dolió, me puse a reír. Ajá, entonces a eso se le llama ímpetu. Ajá, o momentum. Ajá, por eso cuando va la señora o el señor muy gordito en una combi que parecemos sardinitas, y pues la señora así como que hasta se pone, ¿no? O el señor, porque a mí me tocaban más señores que señoras. Eso es un ímpetu, eso es un momento, un ímpetu, porque de su masa ella o él a fuerzas quieren entrar en un asientito chiquito y pues como, ajá, entonces nos avientan o muy general o muy vistoso en el metro es una lucha de ímpetu como no tiene idea, ¿vale? ¿Dudas? Seguros, seguritos. Seguros, seguritos. Muy sencillo.
Ok, vale. Y bueno, en cuanto a la ley de Hooke, pues nada más va a ser una relación en lo que hay una constante de muelle, que es como, por ejemplo, cuando alargamos algo, ajá, y que hay una pequeña como resistencia, porque hay una fuerza dependiendo de la longitud, ajá, y o una relación entre fuerza, que son los newtons, y una longitud, y el alargamiento de esta, que va a ser como que el comportamiento de la liga. Ajá. Eso es más como la ley de Hooke, porque también se le conoce como fuerzas elásticas. Entonces, en todo a lo que voy, que fue la primera parte de física, hay mucha relación en cuanto a lo que son movimientos y fuerzas, no nada más desde que hay mecánica, pues en mecánica se queda, o dinámica, pues en dinámica se queda, no. O sea, sí hay cierta relación en todas las ramas de la física, y gracias a Don Newton, pues las podemos conocer. Y no nada más a Newton, en este caso, pues también tenemos a Hooke, también tenemos, por ejemplo, a Laplace, a quién más, a Fourier, también a uno de los másters en física que sacaron su película, que no sé si sepan, y que de hecho es uno de mis físicos favoritos, a Tesla. Entonces, todos ellos hacen contribuciones y con referencia a trabajos de los demás. De hecho, para poder realizar todas las leyes de Newton o definirlas, él se basó mucho en los pensamientos de griegos, romanos y egipcios. Ajá. Y no, y también en química ni se diga, porque ahí sí todo lo que decían los griegos, ay, sí, voy a obedecer a los griegos. Pero hasta que llegó ya la nueva era y no, no es cierto, los griegos como que no tenían mucha razón, pero pues les ayudaron a descubrir ciertas cosas, ¿va? ¿Quién más? A ver, Jorge. ¿Quién, Jorge? Jorge, con tu chat. ¿Hasta dónde has visto ahora sí de física, pequeño? Sí, para que escribamos, a darle tantito tiempo. Tantito tiempo. No, o sea, pues en general, lo que hayas visto. ¿Hasta dónde vas? Porque ahorita, bueno, lo que seguiría prácticamente, porque voy en orden, pues es la estructura de la materia, que ya lo vimos en química, ¿te acuerdas? Lo vimos, lo repasamos un poquillo ahí en química cuando estuvimos viendo el modelo de Bohr y todo eso. Pero así en general, ¿hasta dónde vas de física? ¿O qué recuerdas de física? Ya me dio calor. Bueno, vale. Yo les recomiendo que cuando ustedes empiecen a ver sus videos, independientemente de si sea de física o de todas las ciencias exactas, de todos, que si hay una palabra, alguna frasecilla que no le entendieron, la anoten. Ajá. Porque de ahí luego derivan un buen de cosas que dices, santo Dios, no, porque me perdí en esta frase y ya no entendía lo demás. Entonces, sí les recomiendo mucho eso. Incluso les había comentado que se podían usar como una especie de tarjetitas, así como esas bibliográficas, y ahí anotar lo que se les haga más difícil de recordar o más difícil de memorizar. Ajá. Aunque no soy muy de memorizar, sino más de ser analítica y de ser lógico, pero sí hay cuestiones, por ejemplo, ahorita como el dato de la gravedad, que sí se lo tienen que aprender sí o sí. O, por ejemplo, las unidades, ¿no? De ciertas magnitudes que se lo tienen que aprender sí o sí. Pero, o ya las tablas, porque aunque yo sería increíble que no se aprendan las tablas o que no se las sepan, pero creo que ahí no hay tanto problema con ustedes, porque ha sido un muy buen grupo, o sea, les pregunto. Ah, ya, mira, ya nos puso leyes de Newton y energía, equilibrio térmico. Ah, llevas en termodinámica. Muy bien. Ya no nos falta mucho para llegar a termodinámica.
bueno, va. Últimos 10 minutos. Antes de ver termodinámica, hidrostática y un poquito de ondas sonoras, porque sí tiene poquita relación, necesitamos recordar, obviamente, la estructura de la materia. Unidad, ¿quién me quiere decir? Unidad fundamental de la materia, para física, porque para biología y química son otras. Una unidad fundamental, bueno, la unidad fundamental de la materia, pues. Diego ya iba a contestar. Lo vi con cara de sí lo sé, pero no sé si estoy bien. A ver, dinos, Diego. Unidad fundamental de la materia. ¿Masa? No sé. Ok, sí es magnitud y sí es una de las más fundamentales. Vale. Pero así, lo más chiquito, lo que nosotros representamos la materia. Kilogramos, longitud, tiempo. Tiempo no tendría que ver, pero sí los kilogramos y la longitud tendría que ver. Estoy hablando de el poderoso átomo. ¿Vale? El átomo. No te preocupes, si te llegan a preguntar eso en Comipems no te van a poner kilogramos y gramos, a lo mejor te van a poner en qué se mide, cómo podemos interpretar un valor del átomo, entonces ahí sí ya te pueden poner eso. Pero la unidad fundamental para física es el átomo, al igual que para química. Solamente que a física general, dice, bueno, o sea, sí es el átomo, pero también tenemos lo que son las unidades subatómicas, pero eso lo estudia aquí, física cuántica, así que pregúntale a él. Pero dices, oye, no me puedes decir física general mínimo, ¿cuáles son para irle a preguntar bien? Y te dice física general, bueno, sí, son el protón, el neutrón y el electrón. Ajá. Y ahí vas tú ya a preguntarle a física cuántica y como eso ya es cuestión de la universidad, pues mejor nos quedamos en stand-by ahí. Pero física general nos dice, bueno, yo nada más conozco que tiene estas tres partes, que son unidades subatómicas, pero la unidad fundamental que a mí me interesa es el átomo, porque voy a ir creciendo. Ajá. La unión de varios átomos que nos hacían moléculas. La unión de varias moléculas nos hacen elementos, la unión de varios elementos son compuestos, la unión de compuestos son mezclas, la unión de mezclas y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos los niveles de organización de la materia, que, cambian dependiendo, pues, la materia, bueno, la asignatura, perdón. Para biología va a ser la célula, para química y física va a ser el átomo, Pero bueno, cuando química dice, bueno, sí, yo voy a agarrar las mezclas y me voy a ir a emulsiones y me voy a ir a refinados del petróleo y todo eso. Está bien, tú quédate con tus cosas ahí petrolescas, ¿no? O tus cosas ahí de química inorgánica. Está bien, yo no me voy a meter en eso, dice física. Dice física, a mí, ¿sabes qué me interesa? Pues saber los estados de la materia, que ya pues hasta el cansancio no lo sabemos. ¿Cuáles son? Líquido, sólido, gaseoso y el de plasma, ¿cómo se dice? Sí, Sí, el plasma. plasma. École, muy bien. Pues el plasma. Ajá. Y física dice, bueno, química le dice, sí, pues yo también, ¿no? Yo también lo estudio, pero tú quédatelos, tú ahí me explicas por qué pues, se cambian el uno al otro. Entonces, pues física ahí está así de, mira, se cambian por cosas, por presión, por temperatura, porque le estoy inoculando más energía, o ahí, ¿no? Entonces, empieza toda esta parte de, a ver, y dice física, a ver, tengo más de 100 elementos químicos, porque sí, habíamos dicho que los elementos químicos no dependen de química, o no los estudia como tal química, los utiliza, pero no son su fuente. Eso es más de física, o sea, química los tiene, pero no así como que, ay, mira, voy a estudiarlos todos completitos, ¿no? Sino que él hace lo que es posterior a, o sea, reacciones y todo esto. Y física sí se queda así de,
mira, el carbono es medio sólido, pero también lo puedo cambiar a alta presión y ya de esa cosita negrita que tenía, le pongo un buen de presión y se me vuelve diamante. ¿Y cómo es eso posible? Pues por presiones, ¿no? Pero llega entonces un momento en que física dice, a ver. Sí tengo más de 100 elementos, pero no todos comparten al menos los 3 primeros estados de agregación en la materia. Y empieza a investigar, oye, ¿cuáles son los que sí lo comparten? Y el primero que salió, el agua. Y luego dice, bueno, ni siquiera fue elemento, fue un compuesto. Ajá. Entonces, física empieza así como que, órale, no, pues sí, el agua es bien bonita, es muy independiente de sus propiedades biológicas y químicas. No, pues sus propiedades físicas están re buenas, ¿no? Puedo tener masa, puedo identificar masa, peso, volumen, ¿qué más? Bueno, no tanto viscosidad, pero sí densidad. Oye, mira, si le aplico cierta presión, cambia de estado. Entonces es tanta la intriga que tiene física al agua que inventa, o más bien deduce, una nueva rama de la física, que es lo que es hidrostática, que era lo que yo les decía, que todo lo que tiene referente al agua. Y la hidrostática va a ser el estudio de líquidos, porque sí, a pesar de que está ahí el agua, bien bonita y cristalina, se basó para estudiar todos los líquidos que están en la naturaleza, ajá, a partir de los conocimientos que empezó a generarle el agua, ajá. Y bueno, cuando están los líquidos en reposo, va a estudiar técnicamente las fuerzas que ejercen sobre dicho líquido, ajá, para pues identificar si está en reposo, para identificar a qué presión cambia, a qué fuerza, si tiene, por ejemplo, una determinada atmósfera, un determinado Pascal o así sucesivamente, y va a empezar a definir lo que son las unidades de presión. Entonces, para el día viernes, yo os recomiendo, obviamente, los que puedan, los que no se preocupen, pueden recordar de sus clases de secu. Hay todo lo que tengan dudas a referencia a hidrostática, ajá, a termodinámica, a ondas, y me parece que ya. Sí, ondas, hidrostática, y sí, ya sería todo esto. Y bueno, óptica también. Ajá, digo, a lo mejor no tienen dudas de muchas cosas, pero sí, por ejemplo, de óptica a lo mejor me pueden decir, ¿cómo diferencio a un espejo de un lente? O cómo, porque sí, de los lentes estos, ¿eh? O de hidrostática, así como que, ¿qué es un pascal? O cuál es la diferencia entre un pascal y un milímetro de mercurio, o de la onda, ¿no? ¿Cuáles son las ondas longitudinales, las transversales y todo eso? O sea, prácticamente no es mucho, solo son definiciones. Aquí ya entramos en la parte de física donde ya no son tantas como que fórmulas, sino más que nada conceptos. Entonces a lo mejor se les vuelve más simple. ¿Va? ¿Dudas? No, sí, no. Diego, mira, Diego bien motivado. Eso es, Sharon también, Sharon venía con todo y Diego también. También Jorge. Estuvieron muy participativos, pero los quiero más participativos, más animosos. Cómanse un chocolate. ¿O una qué me dijeron? Coquita. Una coquita también. Si ya se acabaron de comer, pues está bien. Nada más que no les dé el mal del puerco, ¿no? Y pues sí, espero que les haya gustado la clase, pero sí vamos a ser más dinámicos. ¿Va? Digo, les doy chance porque digo, a lo mejor porque están todavía de vacaciones, ¿no? Pseudo vacaciones, porque los tienen ahí en pura energía mecánica, ¿no? Con la escoba, los trastes y ponte a lavar y luego tiendes y todo eso, porque todas las actividades hogareñas, muchachos, son físicas, son fenómenos físicos, todas. Y si le quieren agregar que me ponen a hacer de comer, pues ya es físico-químico. ¿A quién lo ponen a hacer de comer? Ay, qué bueno. ¿A ti, Sharon?
No, pero pues me ponen a lavar los trastes. A Jorge, ¿a ti te ponen a hacer de comer? Espero, no, dice que no. Híjole, digo, nada más somos tú y yo. Y a mí, ¿sabes qué? ¿Qué es lo increíble? Que se me queme el agua. Entonces, mejor me dedico a la ciencia, que es más fácil para mí. A dar clases, que es más fácil. Y bueno, no se les olvide que... ya. No se les olviden, pequeños, que estamos para ayudarles. Pregúntenme, ustedes pregúntenme todo lo que tengan dudas. Aquí sí es incluso así de maestra, ¿cómo es que multiplico tal cosa? Porque la verdad no me acuerdo. No estamos para burlarnos, nadie sabe más que nadie. Aquí todos estamos aprendiendo, yo tanto de ustedes estoy recordando cosas, como ustedes pues también están recordando cosas, ¿no? Entonces, cuídense y nos estamos viendo el viernes. ¿Jackson? Sí, viernes. ¿Sí? No van a faltar, muchachos, porque es física y la próxima semana nos vamos a dedicar a la bella y bonita biología. Ay, qué bonito. ¿Va? Y ahí nos vemos. Cuídense.